Eucaristía. Qué podernos unir todos a la Iglesia que vive día. Hoy celebramos en Colombia la memoria de San Luis Bertrán, presbítero, este misionero de la Orden de los Predicadores que vino a desplegar esa actividad misionera en Colombia, quien lo tiene por uno de sus patronos. Oramos pues por todo nuestro país. Unámonos en oración también a todos los participantes del sínodo. La Iglesia está en oración, está en discernimiento. Oremos por estos hermanos nuestros, los señores obispos y las personas que hacen parte de ese sínodo. Y nos unimos también a las intenciones siguientes: al Señor de los Milagros por la pronta recuperación de la profesora Rosa Elena López, ofrecen sus hijos, y por todas las almas ofrece doña Gloria. En fin, y las intenciones de cada uno de nosotros. Seguimos orando por el Padre Benedicto, que cumplió sus 98 años y es el quinceañero aquí de la casa. Le damos gracias a Dios por su vida. Seguimos orando por la salud del Padre Julián, pero de todos nuestros misioneros en el mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con el Espíritu. De corazón, comenzamos esta Eucaristía. Acojámonos a la misericordia infinita de nuestro Señor y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, que enviaste a nuestras tierras a San Luis Bertrán para anunciar con su palabra el Evangelio de la salvación y confirmarlo con una vida de austera penitencia e intensa caridad. Concédenos por su intercesión crecer en la fe que él predicó y seguir su ejemplo en la búsqueda de la caridad, la justicia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella:
Su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó la Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó en precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Terminaron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los petrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos por qué nos sobreviene esta calamidad. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántate y arrojadme al mar, y el mar os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que nos parezcamos por culpa. Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor, obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió.
Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo de un alta mar, me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaron sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado tu presencia, quien pudiera ver de nuevo tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos 25 a 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de bandidos? Él le contestó:
el que practicó la misericordia con él. Jesús díjole: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Virgen María, te damos gracias por tu presencia discreta y eficaz en nuestra vida. Gracias por acompañarnos y estar siempre atenta a nuestra vida, a nuestras necesidades. Enséñanos, Madre, a meditar la palabra de tu Hijo, a llevarla en nuestro corazón y a dejarnos transformar por Él. Alégrate, María, eres la llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy todo tuyo, oh María. Y todo cuanto tengo tuyo es. Comenzamos en esta semana la lectura de este hermoso libro, el libro de Jonás. Un libro cortico, son como 4 capítulos. Y hoy nos presenta el Señor la vida de este profeta. El Señor lo envía a Nínive, una ciudad asiria, los enemigos de Israel. Es un rostro de Dios misericordioso, un Dios que tiene piedad y que frente al pecado invita a Jonás a ir a esa ciudad para invitarla a la conversión. Así es Dios. La humanidad por el pecado está herida. La imagen que nos presenta el Evangelio es la de un hombre que es asaltado y es despojado de sus bienes y queda ahí medio muerto. Así es el pecado. Nos despoja de nuestra dignidad y nos deja tirados al borde del camino. Y el Señor mira con misericordia esa fragilidad, esa pobreza, ese dolor, y envía a Jonás. Y Jonás nos presenta la palabra: se levantó, pero no para obedecer, sino para irse al lugar más opuesto a Nínive. En vez de irse para Nínive, Jonás se va al otro extremo, huyéndole a la vocación, al llamado que Dios le hace. Y allí va el Señor con él. Ahí lo acompaña. Jonás se da cuenta porque dice que el Señor desencadena un gran viento y una tormenta, y el barco empieza a agitarse a punto de naufragar. Y todos los marineros rezándole cada uno a su propio Dios. Es un ambiente pagano. Allí están ellos asustados en medio de esa tormenta. Y Jonás tranquilo, durmiendo en el fondo de la nave. Mejor dicho, yo no quiero saber nada de nada. A veces nos pasa a nosotros como al pobre Jonás. Queremos huirle a Dios, pero Dios de muchas maneras se nos acerca.
Y nosotros todos hemos tenido esa experiencia. Y a veces lo solemos decir cuando decimos que los tiempos de Dios son perfectos, o cuando decimos que Dios escribe derecho en líneas torcidas, porque Dios siempre va ahí con nosotros. Y entonces lo despiertan y le dicen, bueno, ¿y usted por qué no le ora a su Dios? Y entonces él le dice, echemos suertes, le dicen que echemos suertes a ver quién es el que tiene la culpa de esta tormenta, qué es lo que pasa. Y se dan cuenta que es por Jonás. Entonces le empiezan ellos a preguntar, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu país? Y él empieza a realizar su misión. Soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es el anuncio del Evangelio. Anunciar es mostrar nuestra fe, en quién creemos. Y estos hombres tienen tanto miedo que no saben qué hacer. Y él les cuenta que, dice, acaba por decirles que iba huyendo del Señor. Miren cómo este anuncio tan bonito de Jonás en medio de su miedo es transparente. Y entonces dicen, ¿y qué hacemos contigo? Y él dice, levántenme y arrójenme al mar. Es decir, entréguenme en las manos de Dios, devuélvanme a Dios. El mar se calmará, pues sé que por mí les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Y ellos como que les da pesar, les da miedo, no quieren hacerse cargo de la sangre de un inocente, dicen, pero le piden a Dios, empiezan a orarle al Señor, es decir, se encuentran con el verdadero Dios. ¡Qué misterios! ¡Qué caminos! Dios no actúa sin nosotros, actúa con nosotros, aún con nuestras rebeldías, aún con nuestras infidelidades, el Señor se hace presente. Y ellos lo arrojan al mar, el mar se calmó y dice, y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Jonás termina evangelizando, no solamente a Nínive, como lo vamos a ver en estos días, sino que en medio de su lucha, en medio de su miedo, en medio de su rebeldía, termina mostrándole a Dios a este grupo de marineros, de paganos. Eso nos hace pensar en la invitación de Jesús a Pedro, yo te haré pescador de hombres. Pues este pobre Jonás terminó pescando a todo ese grupo de marineros y terminó anunciándoles el verdadero Dios. Así es Dios. Y luego dice que Dios ahí los recoge a través de una ballena, le manda un Uber, le mandó esa ballena que lo recogiera. Así es Dios, pendiente de nosotros, no nos deja, no nos abandona. Dios nos llama y cuando Dios llama, no echa atrás. Y así la ballena lo deja en tierra firme, pero no en cualquier parte. Continuará, no dejen de ver el próximo capítulo. Pues bien, Jonás, viene el Salmo con esta oración que está tomada del segundo capítulo. Decíamos en el Salmo, sacaste mi vida de la fosa, sacaste mi vida de la fosa. El Señor me busca, el Señor me ama tanto que se agacha para recogerme a mí. Cuando yo también caigo al borde del camino,
y soy despojado de mis bienes, de lo más preciado. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración. Qué hermoso saber que el Señor nunca nos abandona. Y llegamos así al Evangelio. Maestro, le preguntan a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar, para tener la vida eterna? Y Jesús, a este maestro de la ley, le dice qué es lo que está escrito en la ley. ¿Tú qué es lo que lees? Y él le responde de memoria: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué síntesis más bella de toda la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, pues haga eso, viva eso. Y el maestro como que se sintió avergonzado porque dice, pues le pregunté algo que yo ya sabía. Yo me esperaba quién sabe qué respuesta. Y entonces para justificarse le dice, sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque la tentación de los maestros de Israel y del pueblo de Israel era pensar que el prójimo eran solamente los del pueblo de Israel, los de mi casa. Y Jesús les cuenta esta parábola que tiene unos detalles muy fuertes, dicha en ese ambiente, en ese contexto. Ayer vimos que contó otra parábola a los ancianos y a los sumos sacerdotes, y ellos lo entendieron muy bien. Hoy a este maestro de la ley y a todos nosotros le cuenta la parábola de este hombre que bajaba por el camino de Jerusalén, que cayó en manos de esos ladrones y que quedó allí medio muerto. Y pasan por allí un sacerdote y un levita, hombres de Dios, personas piadosas, pero ambos dan un rodeo y siguen de largo. Entonces Jesús pone en la parábola un samaritano. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se la llevaban, porque los samaritanos eran, desde tiempo muy antiguo, desde que se dividió el reino, eran tenidos por personas como sin piedad, personas alejadas de Dios, del verdadero Dios. Pues este samaritano que iba de viaje se compadeció de él. Y ese término compasión en el Evangelio es un término, dicen los que saben de la Biblia, que es un término que habla de lo que siente una mamá en sus entrañas cuando ve a su hijito o a su hijo en situación de necesidad. Se enterneció, se compadeció. ¿Y qué hace? Se le acerca, lo unge con aceite y vino, le venda las heridas, lo carga sobre su caballito, sobre su cabalgadura, lo lleva a un mesón, cuida de él, saca dinero, lo entrega al posadero y le dice, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré. Miren, como 7, 8 acciones en favor de esa persona. Y todo comienza por compadecerse, es decir, sentir amor por esa persona. No le pregunta si cree en Dios, si se ha portado bien, si ha sido honesto. No le pregunta por su pasado, no le pregunta nada. Solamente se baja de su cabalgadura
y se pone al servicio de ese ser humano. Es la imagen de Jesucristo en la encarnación. Él tuvo compasión de nosotros. La sabiduría eterna se compadece del ser humano, dice San Luis María, y decide encarnarse, es decir, agacharse a recogernos. Así es Dios, tiene compasión y nos lleva a la posada. Así debería ser la iglesia, la posada. La iglesia está llamada hoy, 7.000 millones de seres humanos, o no sé cuánto irá la cuenta, y la gran mayoría de esa humanidad está sin conocer la misericordia de Dios, el amor de Dios. Nosotros estamos llamados a ser como este samaritano, una iglesia samaritana, una iglesia compasiva, una iglesia que sea madre antes de ser maestra, que sea mamá, una iglesia que muestre esa misericordia. Pidámosle al Señor el regalo de ser hombres y mujeres que llevemos el amor de Dios, que llevemos la misericordia, el anuncio urgente que necesita el mundo. Nos lo enseñó Francisco de Asís, nos lo enseñó la Madre Teresa en un ambiente pagano. Su predicación era vivir agachada, recogiendo, limpiando, bañando, sanando heridas de las personas más empobrecidas. Y allí mostró el rostro de Dios. Y así muchos van a descubrir al verdadero Dios. Tu Dios debe ser tan bueno que hizo personas tan buenas como tú, le dijo un viejito moribundo a la Madre Teresa. Necesitamos hombres y mujeres que seamos como Jonás, que a pesar de todo nos demos cuenta que el Señor nos puso ahí en el camino a esa persona, no para regañarla, no para mandarla al infierno, sino para contarle el amor y la ternura que Dios tiene por ella y cómo Dios la ha buscado y hace lo que sea, desata tormentas, manda ballenas, hace lo que sea con tal de que a esos seres humanos les llegue la misericordia de Dios. Y a Jonás le va a dar rabia que Dios sea tan bueno, porque así somos a veces los profetas. Quisiéramos que Dios actúe como nosotros lo pensamos, y Dios no es así. Cuando la parábola, el Señor termina la parábola ayer en el Evangelio, le dice: ¿y qué creen que va a pasar con esos viñadores? Y los sumos sacerdotes y los ancianos responden según su corazón. Un profeta quisiera que Dios hiciera eso, pues va a mandar a matar a esos viñadores homicidas y les va a dar la viña a otros. Y el Señor les dice: ¿no han leído? La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. La ternura y la misericordia de Dios están en Jesús. Y Él les dice: sí, se va a abrir el reino para los paganos. Ante la dureza de corazón del pueblo elegido, lo que Dios hace es ampliar todavía más la misericordia, su amor. Pidámosle al Señor que la iglesia sea una iglesia profética, una iglesia compasiva, que todo esto que la iglesia está viviendo en este momento, todos estamos orando, porque el sínodo es un momento muy importante, muy importante. El Papa lo ha insistido, el protagonista del sínodo no son lo que piensa este obispo o este otro para que peleemos entre nosotros. No, el sínodo es para que nos dejemos
mover por el Espíritu. Pidamos que sea el Espíritu Santo el que guíe a estos pastores nuestros para que la Iglesia sea fiel a la llamada del Señor, para que seamos dóciles, como María, que dijo, sin miedo, sin temor, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que Dios nos ayude. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de tantas personas. Lo recibimos de tu amor, de tu generosidad. Ahora te lo estamos presentando. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Por la mezcla de esta agua y de este vino, dígnate hacernos, Señor, participar de la divinidad de aquel que por amor a nosotros quiso hacerse partícipe de nuestra humanidad, Cristo el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, del trabajo de tantas personas. Lo recibimos de tu amor, de tu generosidad. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Sigamos orando para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Acoge con bondad, Padre, las ofrendas que te presentamos al celebrar la conmemoración de San Luis Bertrán y concédenos vivir por la caridad estos misterios eucarísticos que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Luis Bertrán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José Rueda Aparicio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con San Luis Beltrán y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dejémonos mover siempre por el Espíritu Santo, que actúa en nuestra vida incesantemente para decirle al Padre con Jesucristo la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz todos los días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con cariño nos expresamos mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que con su humildad puede quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. cuerpo y tu sangre, Señor, nos mantengan unidos para nuestro encuentro definitivo contigo. Amén. Amén.
sea para siempre bendito, alabado y adorado. Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Dice el Señor: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido, Padre, alimenten en nosotros la fe, a cuya predicación dedicó su vida San Luis Bertrán. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que vivamos nuestra vida como misión, para que seamos misioneros, evangelizadores, anunciadores de la misericordia del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestras comunidades, y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Con la protección cariñosa de la Santísima Virgen María, podemos ir en paz. Adiós. Podemos ir en paz. Muchas gracias a todos por su presencia. Dios los bendiga. Gracias. San Miguel Arcángel, que defiende La pelea hacia nuestra paz, proclamar de las acechanzas del demonio. Reprende, oh Dios, de los pecados, y tuvo por príncipe de la milicia celestial, armado de poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan en el mundo. Amén. mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre Madre de de Dios. Dios, No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Hazles bien y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa